Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema que apenas se está conociendo por estos días en el país y que generó una gran controversia. Se trata de una nueva ley sancionada el pasado 5 de enero y que obliga a los centros de diagnóstico automotor, que son los sitios donde se hace la revisión técnico-mecánica de todos los vehículos, a entregarle a cada cliente una póliza de seguro nueva que cubra daños a terceros en casos de choques. Doctor Gonzalo Corredor, presidente de la Asociación de CDAs. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches para toda la teleaudiencia de Caracol. Pues preocupados por esta noticia que efectivamente incluyen dentro del proyecto de ley un artículo a donde se obliga a los centros de diagnóstico a entregarle a todos los vehículos revisados un seguro, y definitivamente, además de que no venía de Cámara el proyecto de esa manera, sino que fue incluido a última hora en el Senado de la República, pues esto lo que conllevaría es a la imposibilidad del cumplimiento, porque no hay recursos para tal póliza, y sobre todo que tampoco tiene razón de ser el hecho de que los CDAs tengan que responder por las acciones de los conductores. El conductor que se embriague y se estrelle debería de entregársele un seguro. Ahora, esto doctor puede Corredor, incluso más corrupción que el mismo ciudadano. Doctor Corredor, esa póliza, ¿qué cubre? ¿Cuánto puede llegar a valer? Y ya vamos a hablar de las implicaciones para ustedes. Sí, efectivamente la póliza cubre en el caso de las motos cerca de 15 millones, y sabemos incluso que el 80% de las motos no están ni siquiera por un valor de los 5 millones de pesos. Y en el caso de los automóviles, más de 25 millones de pesos. El inconveniente es de dónde se va a sacar los recursos para poder subsidiar esta póliza. Pero esa plata, ¿quién la pone? O sea, comprarse ese seguro, ¿quién tiene que pagar al final del día? ¿El que lleva el carro a la revisión técnico-mecánica? Digamos, en mi caso, cuando vaya y haga la revisión del carro, ¿debo pagar ahora ese nuevo seguro o lo tienen que cubrir ustedes, los centros de atención? Víctor, ese es el deber ser, debería ser el propietario del vehículo, pero en el caso de la ley está obligando a los centros de diagnóstico automotor que de sus utilidades paguen esa póliza. Y lo complicado es que en el caso, por ejemplo, de una moto que se cobra cerca de 100.000 pesos por la revisión, no solo 175.000 que se le cobra al propietario de la moto, porque los 75.000 van para Fondo Nacional de Seguridad Vial, van para el RUM, van para el agente recaudador, etcétera. De lo que le queda al CDA, pues definitivamente con la utilidad no se podría ni siquiera cubrir el valor de la póliza. Por eso se manifiesta que hay una imposibilidad de darle cumplimiento, porque le tocaría pagarlo al centro de diagnóstico automotor de sus utilidades y no alcanzaría para poder sufragar esas pólizas. O pagarlo de sus utilidades, o la otra sería transferirle algo del costo al dueño del vehículo. Miremos aquí las tarifas de las cuales usted había mencionado en el caso de las motos, una revisión técnico-mecánica más o menos, esto depende de la moto, eso depende también de la ciudad del país, pero estaría entre los 108.000 y los 128.000 pesos. De un vehículo liviano, el costo de la revisión técnico-mecánica está entre 176.000 y 211.000 pesos aproximadamente, y un vehículo pesado desde 285.000 pesos hasta 344.000 pesos aproximadamente. Esto quiere decir, con este nuevo seguro que ahora deberían pagar ustedes, que estas tarifas para el usuario podrían subir significativamente. El inconveniente es que estas tarifas son reguladas por el Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Transporte tiene un piso y un techo, no puede salirse de ahí. Significa que nosotros, como centros de diagnóstico automotor, no podemos cobrarle más al propietario del vehículo, sino que dentro de esa tarifa tendríamos que asumir el costo de ese seguro. Recuerden que estas son las tarifas que cobra el Centro de Diagnóstico Automotor. A esto hay que sumarle la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el RUN, etcétera, etcétera. Pero el inconveniente es que si de esos 100.000 pesos queda una utilidad, por bien que le vaya y que sea eficiente el Centro de Diagnóstico Automotor en una moto, que le queden 30.000 y la póliza vale del orden de 58, 59.000 pesos, pues efectivamente no sería negocio atender esta actividad, y lo que se
conllevaría es prácticamente al colapso del sistema de la revisión técnico-mecánica en nuestro país. Yo creo que eso lo podemos entender mejor, doctor Corredor, con esta gráfica que tengo aquí en la pantalla que voy a compartir a los televidentes, y es el valor de la póliza de este nuevo seguro. Para la moto, 59.000 pesos. Dice usted que sería asumido por el CDA. Para vehículo liviano, 89.200 pesos, y para el vehículo pesado, 89.200 pesos más o menos. Y en esta columna de la parte derecha para mí, vemos unas pérdidas para el CDA. ¿Qué significan estos 26.000, 36.000 y 3.500 pesos aproximadamente? Que si de los 108 en el caso de las motos, yo tengo que expedir un seguro de 59.000 pesos y a mí me está quedando una utilidad del orden de 32.000 pesos, el 30%, pues definitivamente al comprar esa póliza por cuenta del CDA, pues lo que estoy haciendo es perdiendo plata para poder prestar un servicio. O sea que perdería 26.000 pesos. Y por eso se manifiesta que fue muy rápido el legislador en incluir que sea el CDA el que pague una póliza, pero que además no tiene la responsabilidad. Nosotros como centros de diagnóstico ya tenemos dos pólizas que tenemos que comprar. La profesional, para poder garantizar el expertise técnico y todas nuestras revisiones que sean bien hechas. Y la de responsabilidad civil extracontractual para los daños que se causen dentro de los centros de diagnóstico automotor. Y ahora sale una nueva póliza asumida por el CDA, a donde no hay los recursos para tal fin. Lo que significa que de aplicarse esta medida, pues definitivamente no habría forma de continuar con la operación de la inspección técnica vehicular en Colombia, conllevando más inseguridad vial y más contaminación ambiental. Eso más o menos para que nos entiendan aquí los televidentes, el costo de ofrecer el servicio sería mucho más alto por todo lo que estamos hablando frente a lo que ustedes recibirían. De hecho, se generaría una pérdida. Por ejemplo, un panadero que le cueste producir un pan en 150 pesos y terminar vendiéndolo en 100 pesos, pues no es viable el negocio. No es viable el negocio y por eso se le está solicitando al ministro de Transporte que en la reglamentación tenga en cuenta esa estructura de costos de la canasta tarifaria, porque definitivamente no hay los recursos. Así quisiéramos ser generosos y compartir nuestras utilidades, ni siquiera dando todo lo que le entra al centro de diagnóstico automotor se puede pagar esa póliza. Con el agravante de que esto, como le decía, puede generar mayor corrupción, porque ahora es solamente 2 fotos que se tomen y cualquier vehículo estrellado, pues simplemente el que fue a hacer la revisión tiene la póliza, va y le dice al otro, arrímeme el carro aquí, tomamos una foto, subamos y reclamamos. Las compañías de seguro entrarían también en un riesgo grande con esta situación de aplicarse esta ley como quedó en el artículo 6 y su parágrafo segundo, la ley 2283 del 5 de enero de este año. Estos son los datos del número de revisiones que hacen ustedes allí en los centros de diagnósticos, más de 3.400.000 revisiones de vehículos livianos, cerca de 2.700.000 motocicletas, vehículos pesados más de 320.000, es decir, a cada numerito de esto les multiplico 40.000, 50.000 pesos, y eso más o menos vale, doctor Corredor, todo este programa. A esto habría que prácticamente, si se aplica, esto sería del orden de unos 400.000 millones de pesos que el sector ni siquiera se los gana. O sea que prácticamente estaríamos trabajando para poder comprar unas pólizas que no nos compete y además que consideramos inconstitucional, por lo que pues, nos toca, por supuesto, demandar ante la Corte Constitucional, porque si no se acabaría la revisión técnico-mecánica en nuestro país. Aquí tengo más datos, doctor Corredor, sobre la evasión no del SOAT, sino de la revisión técnico-mecánica en Colombia, que también es muy alta. Simplemente para un ejemplo, vehículos particulares, 13.676.000 vehículos tienen que hacer estas revisiones y digamos que la hacen 5.600.000 y más de 8 millones están evadiendo. ¿Cree usted que esta medida ayudará a aumentar o a disminuir la evasión? Pues hay un gran inconveniente. Tenemos el 57% de vehículos que está evadiendo. En Colombia el año pasado se hicieron 6.336.000 revisiones de todo el parque automotor. Con esto definitivamente, con la situación del SOAT y con la situación de la revisión tecnomecánica, pues si el gobierno quiere que se implemente este seguro, pues tendríamos que subir la tarifa. Y al subirse la tarifa, pues seguramente que más vehículos van a dejar de hacerla. Entonces no se estaría solucionando el problema, sino por el contrario se estaría agravando. Con esa evasión tan alta, con el pago de un seguro y con el número de 850 centros de diagnóstico automotor que tenemos en el país, pues no es viable financieramente la actividad empresarial
para poder prestar el servicio de revisión técnico-mecánica. Una última pregunta, doctor Corredor. ¿Qué van a hacer entonces ustedes? ¿Van a demandar la ley, la medida? O no sé, ¿van a cerrar la reja, apaga y vámonos, van a cerrar el negocio? ¿Cuál es la solución? Estamos planteando diferentes alternativas. La primera es, solicitamos una reunión urgente conjuntamente con FENALCO y con un gremio colega, ASEDAN y ASOCEDA, con el ministro de Transporte, donde les pondremos y analizaremos la estructura de costos de la canasta agropecuaria, donde no hay posibilidad de hacerlo. Lo segundo, pues estamos precisamente ya buscando el bufete de abogados para demandar por inconstitucional esta norma, y el riesgo es alto, Víctor, porque en la medida en que se llegue a implementar este artículo sexto, este parágrafo segundo, pues definitivamente lo que usted acaba de mencionar, pues tendríamos entonces que apague y vámonos, bajar la reja y perder más de 4 billones de pesos que tenemos invertidos en la infraestructura de los 850 centros de diagnóstico automotor en Colombia. Por eso seguiremos, doctor Corredor, muy pendientes desde Signo Pesos de cómo evoluciona este tema. Muchas gracias por su tiempo, por la explicación. Una feliz noche. Claro que sí, Víctor. Muy amable a usted. Buenas noches. Muy interesante este tema, también muy controvertido. Hacemos nuestra primera pausa.